Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la emisión 763 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Desde Costa Rica les saluda Génesis R. Cruz y les mando un abrazo muy fuerte a usted que cada semana nos escucha y escucha esta información tan importante desde nuestros territorios en Mesoamérica, desde México hasta Panamá. Gracias infinitas también a la red de corresponsales que hace posible esta producción colaborativa que amplifica las voces de las personas, organizaciones y comunidades que están comprometidas con la construcción de un mundo más justo. Empezamos esta emisión 763 del informativo mesoamericano Voces Nuestras con los titulares. En El Salvador lanzan la campaña Por una vejez digna, para concientizar sobre los derechos de la población adulta mayor. En Guatemala, el Observatorio de Industrias Extractivas presentó su informe Perfil Extractivo Centroamericano y hoy les compartimos algunos de sus principales hallazgos. En Nicaragua, 2 mineros artesanales perdieron la vida en una comunidad del Caribe. En Costa Rica inicia el juicio por el asesinato del líder Broram de Térraba, Jerry Rivera Rivera. En El Salvador, un tribunal ordenó que los líderes comunitarios detenidos en Santa Marta continúen en prisión preventiva. Y en México presentan el libro Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19. Empezamos con la información. En El Salvador. La Academia y organizaciones sociales salvadoreñas lanzaron una campaña denominada Por una vejez digna, que pretende generar una reflexión en torno a los derechos humanos de la población adulta mayor de ese país. En El Salvador, actualmente el 80% de la población adulta mayor no goza de una pensión, no tiene acceso a servicios básicos como tierra propia, vivienda, agua potable e incluso atención médica pública. La información nos la amplía nuestro compañero Alfredo Carías. La campaña pretende visibilizar la dura realidad que viven las personas mayores en El Salvador, que ya casi alcanza el 1.000.000 de personas. Así lo declaró Emilio Espín, coordinador de la Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores. Y hemos construido en este último año una alianza interuniversitaria entre la Universidad Mónica Herrera y la Universidad de Barcelona, junto a Cordes y la coalición, para empujar el proceso de dignificación y visibilización de la realidad dura que viven las personas mayores en El Salvador, que ya casi alcanza 1.200.000 personas. Decir que tenemos buenas legislaciones conquistadas a nivel internacional con la OEA, y también a nivel nacional se ha logrado una ley muy avanzada y coherente con el lineamiento de la Convención, pero no se está aplicando porque en la Casa Presidencial el Gobierno no ha elaborado y aprobado el reglamento de aplicación ni le ha dotado de presupuesto. Esta ley es importante porque mejora toda la legislación existente. La reforma de pensiones que propone el Gobierno es una salida momentánea, circunstancial, no es una solución estructural ni sostenible, y cubre a una pequeña parte de la población cuando la mayoría de personas adultas mayores están descubiertas, desatendidas y sin apoyo. Esta es la dura realidad que presenta esta reforma. Bienvenida a las personas que se van a beneficiar, pero desde luego queda un gran componente del 80% de población abandonada y descuidada. Emerson Contreras, estudiante de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, a cargo de llevar el proyecto, señaló los principales hallazgos de la investigación. Y de los principales hallazgos que tiene la investigación o el informe que realizamos, creo que serían fundamentalmente 3.
El primero tiene que ver con la falta de datos sobre la cantidad de personas adultas mayores que viven aquí en El Salvador y también datos cualitativos sobre cuáles son las condiciones de vida en las que se encuentran. Esto es sumamente importante porque si no se tienen datos confiables y certeros sobre cuántas personas adultas mayores habitan y cuáles son las condiciones de vida, el Estado no va a poder hacer políticas públicas ni ningún tipo de intervención eficiente que ayude y beneficie a mejorar sus condiciones de vulnerabilidad. Y el otro dato que quizás nos debería preocupar a todos es la baja cobertura que tiene el sistema de pensiones. Actualmente solo 8 de cada 10 personas no tienen ningún tipo de pensión en El Salvador, ya sea contributiva o no contributiva. Y sobre todo también esto es porque actualmente los jóvenes y los adultos que están acá, apenas 1 de cada 4 cotiza en el sistema de pensiones. Y quizás el último tiene que ver con la importancia de generar un diálogo intergeneracional. La lucha por las personas adultas mayores particularmente ha estado liderada por personas adultas mayores. Los jóvenes es importante que empecemos a preocuparnos y a meternos en este tipo de temas porque es algo que a nosotros nos impacta en el futuro. Por su parte, Larissa Hernández, coordinadora de proyección social de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, explica el objetivo del lanzamiento de la campaña Por una Vejez Digna. Esta actividad la hemos organizado para hacer la presentación de la campaña para el cambio social para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. Este proyecto ha tenido la duración de 1 año. En la primera parte los estudiantes hicieron un diagnóstico en donde encontraron hallazgos importantes que evidencian la precariedad de las condiciones de vida de las personas adultas mayores. Ese diagnóstico sirvió de insumo para hacer un proceso de ideación donde obtuvimos ideas importantes para convertirlas posteriormente en material audiovisual y visual que estamos compartiendo en diferentes canales de comunicación. Los principales públicos para esta campaña son los jóvenes, ¿verdad? Para generar algún sentido de empatía con las personas adultas mayores, y también hay material que está dedicado a empoderar a las personas adultas mayores no organizadas para que estén conscientes de que son sujetos de derecho. La mayoría de personas adultas mayores están descubiertas, desatendidas y sin apoyo gubernamental. Esta es la dura realidad de las personas mayores y las generaciones próximas, al parecer, no tendrán pensiones ni servicios básicos fundamentales para tener una vida de calidad en El Salvador. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Autocuido y amor propio. ¿Y usted qué piensa? Escoger mis alimentos es autodefensa contra la ofensa de un mercado que en mí no piensa. Prefiero al artesano que al empresario. Comprar en el barrio, en el pueblo, al vecino, en el vecindario. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Precio justo, aquí todos salimos ganando, hasta el mar agradece bailando. Mi nombre es Rodolfo, tengo 38 años y desde hace más de 20 años me dedico a la pesca artesanal en la isla de Chira. Pues el reto más importante, algo que nunca había vivido, es esta pandemia con la cuarentena, playas cerradas, la gente no visitando la isla, todo el mundo cambió, digamos, entonces ha sido muy difícil para mí llevar el sustento a mi familia. Dado la crisis económica, en este momento la gente no está pagando un precio justo por el pescado, digamos, por el esfuerzo que se hace, por tener una pesca artesanal de pequeña escala. Transgénicos, agrovenenos, de la tierra siendo ajenos, desconectados de lo que nos alimenta. Juan y Lama, Romero y Menta, no inventa la ancestra que en silencio cuenta que es mejor natural que enlatado y con etiqueta. Que es mejor natural que enlatado y con etiqueta. Apoyar el mundo que soñamos, consumir pero sabiendo por qué pagamos. Los ideales con los que luchamos, todos ganamos, la conciencia universal la elevamos. Lo que más me gusta y me apasiona es estar en el mar completamente libre, poder llevar
sustento a mi familia de una manera ecológicamente sustentable y poder sostenerme yo sin causar un efecto grande en el ambiente. El consumo responsable consiste en decidir en qué productos invertimos nuestro dinero de manera informada, apoyando a productores locales que promueven el respeto por la naturaleza. La economía social solidaria es un compromiso con el consumo responsable. Por eso, compremos local. Un mensaje de la Mesa de Economías e Intercambios Solidarios, la Asociación Voces Nuestras y esta emisora. En Guatemala. El Observatorio de Industrias Extractivas en Guatemala presentó su informe Perfil Extractivo Centroamericano, en el cual se presentan datos y perfiles en 4 países de la región mesoamericana. Dicho informe puede ser reproducido y descargado desde la página oiegt.org/biblioteca. Guadalupe García nos acerca a esa información y la nota nos llega desde Guatemala con nuestro corresponsal Herbert Reyes. Durante los últimos años, el extractivismo minero se ha expandido significativamente en la región centroamericana y la presión sobre los territorios es cada vez mayor, especialmente en territorios indígenas, comunidades campesinas y áreas protegidas. El extractivismo minero ha sido una dinámica heredada del colonialismo, que ha tenido continuidad en el proceso de conformación e institucionalización del Estado-Nación centroamericano hasta nuestros días. En Guatemala hay un total de 309 licencias mineras otorgadas, 23 de exploración y 286 de explotación, ocupando un total de 1.170 kilómetros cuadrados. Además, 641 solicitudes de exploración y explotación minera están en proceso de trámite, ocupando 21.326 kilómetros cuadrados, lo que indica una potencial expansión de la actividad minera. En Honduras, 1.771 kilómetros cuadrados han sido otorgados para la explotación de minerales, 1.063 destinados a la explotación y 709 destinados a la exploración. Las solicitudes que se encuentran en trámite suman un área de 1.388 kilómetros cuadrados. En Nicaragua hay 146 licencias mineras otorgadas y grandes extensiones de territorio reservadas para la extracción minera. En El Salvador, el 29 de marzo del 2017 se promulgó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, convirtiéndose esta nación en el segundo país de la región centroamericana en prohibir la actividad minera. El patrón extractivo minero que estos 4 países han seguido tiene como común denominador la conflictividad socioambiental generada por la expansión minera. La resistencia y la defensa de los bienes naturales y territorios ha sido respondida con violencia, criminalización y persecución por parte de los gobiernos y empresas hacia las comunidades locales. Esta violencia política es coordinada por regímenes de impunidad y su efecto más nocivo ha sido su letalidad, poniendo a Honduras, Guatemala y Nicaragua entre los 5 países más peligrosos del mundo para defensores ambientales y del derecho al territorio. El OIE presenta el perfil extractivo centroamericano, un análisis de la expansión de la actividad minera en la región. Te invitamos a explorar los datos e información descargando el reporte en la página web oiegt.org. El informe del Observatorio de Industrias Extractivas destaca cifras y detalles para estudiosos, investigadores, comunidades en resistencia y público en general. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Míralo, mírala, míralos. Ellos dejaron su país, sus sueños, sus familias y sus quereres. Mi nombre es Ángela Marín, llevo 3 años en Trinidad y Tobago. Nuestros sueños como venezolanos se ven enfocados en duplicar el rendimiento de trabajo para poder mejorar nuestra situación y continuar ayudando a nuestros familiares en el Delta. Quien deja su tierra lo hace porque son perseguidos, porque la situación económica los ha llevado a eso, porque son desplazados o por alguna situación de emergencia. No los discrimines, no dejemos a nadie atrás. Migrar también es un derecho. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. En Nicaragua. Los mineros artesanales Ismael Girón, de 28 años, y Ezequiel Centeno, de 25 años de edad,
fallecieron por falta de aire dentro del túnel de una mina artesanal en la comunidad rural Vesubio, en el municipio de Bonanza, a 410 kilómetros al norte de Managua. Las víctimas eran mineros artesanales que quedaron atrapados al colapsar un túnel de una mina abandonada, según el informe del suceso divulgado a través de medios de comunicación oficialistas. Un minero de la comunidad Vesubio narró para el informativo de Voces Nuestras este percance y al mismo tiempo lamentó que los accidentes en muchos casos ocurren debido a la falta de experiencia de estas personas y por la falta de equipos de protección con que se introducen las personas a las minas de oro. La mayoría se arriesga ante la falta de un empleo digno. Ellos mueren por asfixia, por falta de aire. Entraron a un lugar en el túnel, era más de 280 pies, y entraron a un túnel viejo y no había presión ahí, no había aire, y entonces colapsó el mayor y después el menor intentó ir a ayudarlo y también ahí quedó. Ya después el papá del menor entró y ya no pudo. Por eso así fue, pero fue por falta de aire, por asfixia, la presión nos mató. En el túnel que entraron no había aire, no había ventilación, y entonces ellos mueren por ahogados por la presión. El chavalo, el que tiene supuestamente 28 años, pues el mayor de edad, ese que era el vecino, apenas tenía como unos 15 días, lo que va del año, había comenzado a trabajar así en guricería. Él se dedicaba a matar chanchos, él destazaba y todo. Yo no sé qué le dio por estar trabajando en eso y no sé, como el que no sabe, pues la inexperiencia lo hizo y se fue con el otro chaval, se metió ahí y solo ahí fue a quedar, y el otro chaval pues que andaba con él, que era el menor de edad. Los mineros artesanales, conocidos en Nicaragua como guiriceros, murieron a causa de intoxicación por monóxido de carbono, de acuerdo con la información recabada en la zona. Organizaciones de derechos humanos desde el exilio denuncian la falta de regulación de este tipo de trabajo y la falta de equipos de protección para los mineros artesanales, quienes ante la falta de oportunidades se aventuran a trabajar en minas abandonadas arriesgando sus vidas. De acuerdo a un monitoreo de medios, anualmente más de 15 personas pierden la vida en accidentes en minas artesanales del país. En Nicaragua, según organizaciones ambientalistas desde el exilio, denuncian que más de 10.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional está siendo utilizado para explotación minera. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hola gente linda, soy Laura Contreras Cambronero y hoy vengo a invitarles a que puedan visitar un espacio virtual promovido por Voces Nuestras llamado Casa Voces, Memoria y Cultura. En esta exhibición podrán hacer un recorrido por la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. Podrán encontrar material para leer, material para escuchar, para empaparse. Ingresen a la plataforma de Voces Nuestras, allí en Costa Rica, vocesnuestras.org, que es una exhibición sobre la memoria histórica de la Coordinadora Lucha Sur-Sur, donde vamos a encontrar las raíces, los orígenes de los pueblos originarios. Podrán también encontrar incluidas varias de las canciones del disco Voces, Memorias y Culturas, junto a Anónima y Neurobeats. Una hermosa propuesta, a disfrutar de ella. Gracias, Coordinadora de Lucha Sur-Sur, por la investigación que contribuye a aclarar la historia de nuestros pueblos originarios, ancestrales. Así se evidencia la mitomanía abusiva que atraviesa nuestra identidad. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur está conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales velan por los territorios de las personas pertenecientes a los pueblos originarios y a las personas campesinas. Para el DEI y su trabajo es sumamente importante este tipo de material y de proyectos,
porque nos permiten reconocer la resistencia de los pueblos indígenas y originarios de toda América Latina, y también la importancia de cuidar a las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. Un recurso infaltable para quienes queremos hacer memoria colectiva y reivindicar las luchas de los pueblos indígenas de nuestro país y de nuestra tierra. Es hora de que escuchemos y conozcamos la historia de los pueblos originarios y sus resistencias en Costa Rica desde sus propias voces. Es momento de que conozcamos otra versión de la historia. Es importantísimo que vengan a visitarla y que divulguen tanto como puedan para luchar contra la impunidad y la injusticia. Aviala resiste y los pueblos originarios también resisten. Seguimos las voces nuestras. En Costa Rica, Jerry Rivera Rivera fue un líder indígena Broram asesinado el 24 de febrero del 2020 por el conflicto existente por usurpación ilegal de personas no indígenas en territorios ancestrales de la zona sur. Esta semana inició el juicio por dicho homicidio. Organizaciones de pueblos originarios de la zona sur y organizaciones solidarias de distintas partes del país acompañan a la madre, la familia de Jerry Rivera y al pueblo Broram de Térraba en las afueras de los tribunales de justicia de Pérez Celedón para exigir que este crimen político no quede impune. A continuación, el reportaje que hemos preparado desde Voces Nuestras con la información. Buenos días, sí, soy Digna Rivera Navas. Estamos ahorita aquí ya en el frente del tribunal. Se va a iniciar el juicio por el asesinato de mi hijo Jerry y vamos a esperar que salga, que haya justicia, porque eso es lo que buscamos, que haya justicia, porque no puede ser que los asesinatos queden impunes, porque no murieron delincuentes, murieron solamente personas importantes para los territorios indígenas y en este caso de mi hijo. Escuchábamos las palabras de Digna Rivera Navas, madre del líder indígena Broram Jerry Rivera. El lunes 23 de enero inició el juicio por el asesinato de Jerry Rivera Rivera, líder Broram del territorio indígena de Térraba. Jerry fue asesinado por su rol de liderazgo en los procesos de recuperación de territorios del pueblo Broram el 24 de febrero del 2020. El representante legal de la familia Rivera nos compartió un balance del proceso. John Brenner Rodríguez, representante o co-representante junto a don José Luis Campos de doña Digna Rivera y representantes de la querella en este caso. Nosotros hacemos un balance positivo, consideramos que las declaraciones de los testigos y peritos que se recibieron el día de hoy son contestes con lo que hemos venido diciendo en la querella. Consideramos que ya escuchar a los testigos y a los peritos viene a confirmar lo que nosotros hemos venido indicando desde la querella, que es que Jerry lo mataron cobardemente y que esto es un homicidio calificado y debe ser sancionado como tal. El señalamiento del juicio está hasta el 30 de enero, sin embargo, hoy la Fiscalía hizo una manifestación en torno a uno de los testimonios que en apariencia es un funcionario que estaría pudiendo hacer su declaración hasta el 2 de febrero, entonces vamos a esperar. También creemos importante reseñar el día de hoy que el Ministerio Público ha solicitado la presencia de testigos que en principio no podían llegar o no eran ubicables. Se ha pedido la colaboración de la unidad de localización del organismo de investigación judicial para tenerlos en debate, porque entendemos que si fueron ofrecidos para el juicio es porque tienen elementos que puedan ayudar a esclarecer la verdad real de lo que sucedió ese día. El Tribunal de Justicia de Pérez Celedón admitió como prueba un video que se hizo público el año pasado en que el imputado Luis Eduardo Varela Rojas admite públicamente haber asesinado a Jerry, mientras es aplaudido y vitoreado por un grupo de finqueros y personas no indígenas. En la sala legislativa han hablado mucho del caso de Jerry Rivera. Yo no sé si ustedes saben, yo fui el que lo maté. Y yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté. Pero les voy a enseñar.
Según la investigación de William Mora Alfaro del Poder Judicial de Buenos Aires, Jerry fue asesinado por su participación en los procesos de legítima recuperación de tierras territorios en la zona sur de Costa Rica. El testimonio de Mora Alfaro confirma que Jerry fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de una turba de personas no indígenas que se encontraban hostigando y violentando a las personas del pueblo Roram. En Terra está pasando una ola de agresión en contra de todos los que estamos luchando por hacer valer nuestras leyes como territorios indígenas. A mi gente le pido un poco más de paciencia de la que hemos tenido. A mi gente le pido fe. Desde Voces Nuestras, llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias, a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicio sobre el asesinato de Jerry Rivera Rivera y a estar vigilantes hasta que se haga justicia. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Un tribunal salvadoreño ordenó que los 5 líderes comunitarios defensores de derechos, miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta, que fueron capturados y acusados de crímenes de guerra, continúen en prisión preventiva mientras dure el proceso en su contra. El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPES, cataloga estas detenciones de persecución política. Ana López, de Radio Victoria, nos comparte la información. La jueza del municipio de Victoria decretó en el juzgado de segunda instancia de San Salvador la detención provisional a los 5 líderes comunitarios de Santa Marta y defensores de derechos humanos de la asociación ADES, arrestados arbitrariamente el 11 de enero, 4 días después de la muerte del coronel Sigifredo Ochoa Pérez, responsable de las masacres ocurridas en los años 80 en Cabañas y San Vicente. Los líderes comunitarios han sido acusados por crímenes de guerra. Pasarán 6 meses en prisión mientras se efectúa la investigación fiscal. Así lo explicó el abogado defensor Denis Muñoz. El resultado ha sido una instrucción formal con detención provisional. Los han dejado para una investigación en el plazo de instrucción de 6 meses. Entonces, hay que esperar. Nosotros podemos apelar o también solicitar una audiencia de revisión de medidas. Y si la deniegan esa audiencia de revisión, puede perfectamente uno apelar sobre ella y conocería la Cámara de lo Penal de Cojutepec. Existe una posibilidad de que puedan salir, cuestión de ¿qué? 2, 3, 4 semanas, no de inmediato. Muñoz agregó que la jueza no decretó reserva del caso de manera escrita, pero se está llevando de esa manera. La jueza por escrito no ha resuelto, pero se rumora y dice que sí, tanto fiscalía como la gente del juzgado. Ese es el punto, por eso le digo, es como el rumor que puede más que la resolución por escrito. Mientras tanto, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES, ha señalado de corrupto al sistema judicial y cataloga este proceso como un proceso amañado. ¿Cómo sustentar entonces un caso de esta naturaleza con suposiciones o con lo que dicen que dicen? Entonces eso nos lleva a pensar que este proceso es un proceso amañado y que más allá de mantener a los compañeros en prisión, privados de libertad, tienen otros intereses. Y hemos dicho hasta la saciedad y lo seguiremos repitiendo que los intereses en este caso específico es callar esas voces que han venido manifestándose contra las injusticias, contra el desarrollo de proyectos extractivistas, contra todo un modelo, ¿verdad?, que nos avienta a un abismo. Y entonces seguimos nosotros en esta lucha porque consideramos que este caso se va a ganar más temprano que tarde. Por su parte, Leonel Rivas aseguró que van a seguir sumando esfuerzos para librar la batalla hasta que sus compañeros estén en libertad. Para quienes creen que una derrota como esta es el resultado final, se equivocan porque no nos conocen, se equivocan porque no conocen a Santa Marta, se equivocan porque cuando tenemos entre las cejas
un propósito, ese propósito nos mueve. Y esta defensa sin duda será nuestro batallar hasta que tengamos un resultado satisfactorio y final. Compañeros, aquí estamos, con ustedes continuamos. Es una de las tantas consignas que coreaba la población fuera del Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, donde se desarrolló la audiencia después de haber tenido un retraso de 5 horas. Las organizaciones sociales junto a la comunidad Santa Marta y ADES expresan que van a seguir denunciando irregularidades en el caso, exigiendo la libertad de los detenidos, que se les respete el derecho a llevar un debido proceso y se les garantice su integridad física. Desde las organizaciones que están acuerpando esta lucha, Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES advirtió que las detenciones de los líderes no se han dado en un contexto de querer aplicar justicia a un crimen que ocurrió durante la guerra, sino la intención de criminalizar el trabajo de líderes y lideresas como las comunidades que están en contra de la minería metálica en El Salvador. Desde Radio Victoria informó Ana López. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. Hace casi 3 años que la Organización Mundial de la Salud catalogó al COVID-19 como una pandemia. A partir de ahí, la vida que conocimos se transformó por completo. Y lo que llamamos nueva normalidad se instauró como una forma de vida. Las formas de relacionarnos también se modificaron y de eso y otras cosas trata el libro Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19, recién presentado en la Universidad Pública del Estado de Puebla, en México. Los detalles de la información con nuestra compañera Sandra Luz Cruz. El pasado 25 de enero de este 2023, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México presentó el libro Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19. ¿Por qué publicar un libro de estas dimensiones, concretamente con el tema de la pandemia, a propósito de lo que ésta significó para la comunicación? Las coordinadoras de este texto son las doctoras Norma Angélica Martínez López y Abril Celina Gamboa Esteves. Vamos a escuchar primero las palabras de la doctora Norma Angélica acerca de este libro. El libro que hoy presentamos, a lo largo de los 7 capítulos que conforman nuestra obra colectiva, podrán disfrutar de una serie de ensayos teórico-críticos y también resultados de proyectos de investigación que documentan y reflexionan con bastante profundidad sobre texto de las largas etapas de confinamiento por las que hemos tenido que atravesar en estos 3 últimos años para la preservación de la vida, respecto de la emergencia y o transformación de las interacciones sociales que debimos iniciar mediadas y mediados por la tecnología digital al interior de los hogares, los centros educativos, los espacios públicos, en los diversos colectivos femeninos e incluso en medios de comunicación permisionados de esta región centro del país. Con sus disertaciones nos permiten descubrir cómo en las diferentes esferas de esta nueva normalidad hay también una nueva construcción de sentido en nuestras interacciones humanas cotidianas, es decir, hay un reconocimiento imperante hacia la inclusión social, el tejido comunitario, la empatía y regresar a lo socioafectivo y a lo dialógico, que nunca debe faltar en toda comunicación humana. Si algo positivo nos ha dejado esta pandemia, es que las culturas de información, conocimiento y comunicación son escudos valiosos de resiliencia y esperanza para todas las personas que decidimos, como el caso de nuestros coautores, compartir con ustedes una serie de saberes con nuestros semejantes. Enseguida tenemos la voz de la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, que también coordinó este libro Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19. Ella nos habla de parte de lo que se puede encontrar en este texto. La escuchamos.
En esta configuración de sus aportes pudimos diferenciar en el libro 3 grandes partes. Nosotras creemos que al principio, en este tejido interdisciplinario, tanto José Antonio Amosurrutia como Jesús Galindo nos dan una base de un marco epistémico de la vida cotidiana que se transforma en una suerte de epistemología. Queremos creer o apostar, aunque no se menciona en el libro, que esta es una base de la vida del sentido común al hablar de las epistemologías del sur, esas que tienen que reflexionarse sobre todo desde la crítica al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo. Y desde ese punto de vista, este marco epistémico que nos proveen Amosurrutia y Galindo nos permite hablar de cómo sucede la comunicación, la interacción justamente en este entorno de la pandemia. De ahí justo derivan 3 grandes capítulos que son importantes porque se habla de lo que sucedió al interior de los hogares. Uno tiene que ver con las mujeres, como lo hizo Luz María Garay al escribir particularmente lo que sucedió en términos laborales para muchas de nosotras, lo que sucedió en términos de violencia y de seguridad justo en las casas. También dentro del espacio doméstico está otro capítulo que nos da un panorama justamente de que estos cambios educativos, ya sea que ocurran en casa o en el espacio presencial institucional de las universidades, van a ser una constante, y eso lo escriben y reflejan en un modelo muy interesante tanto Diana como Ricardo. La tercera gran parte de este libro habla justamente de los medios. Y en ese sentido, pues tenemos la mano brillante de Gabriela Benítez. Trabaja en el papel de las radios comunitarias. ¿Y qué sucedió aquí durante la pandemia? Finalmente, el aporte que hicimos, tanto el maestro Eduardo Carlos Mendizábal y una servidora, fue retomar el impacto que estaba teniendo los cambios en el espacio público, justamente para las personas en situación de discapacidad. Esto visto desde lo que pretende ser una comunicación y un diseño que debería considerar o reconsiderar justamente cómo se usa el espacio público y qué implicaciones debería tener para ayudar y facilitar dentro de este entorno del COVID-19 a las personas en situación de discapacidad. Parte de la propuesta del libro Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido, comunicación en la era COVID-19, es poder compartir con las lectoras y los lectores los nuevos procesos comunicativos que se han tenido que desarrollar a propósito de una pandemia que aún seguimos viviendo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Les invitamos a seguir la nueva plataforma virtual de Voces Nuestras. Y a escucharnos vía online en Radio Cabuya. Somos las Sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! En Guatemala. Finaliza la persecución contra comunitarios de Chico Yoguito. La defensa de las 21 personas involucradas en el caso de Chico Yoguito consiguió que el Tribunal Segundo de Sentencia de Cobán del departamento Alta Verapaz otorgue una medida para que los comunitarios involucrados puedan resolver su situación ante la justicia. La información desde Fejer. La defensa de las 21 personas involucradas en el caso Chico Yoguito consiguió que el Tribunal Segundo de Sentencia de Cobán del departamento de Alta Verapaz otorgue una medida para que los comunitarios involucrados resuelvan su situación ante la justicia. El acuerdo para otorgar un criterio de oportunidad se obtuvo el lunes 23 de enero de 2023, luego de que los afectados dieran su consentimiento a la defensa para resolver de forma abreviada el proceso. Pues se llevó a cabo la audiencia de inicio de debate en el caso de los compañeros de la comunidad de Chico Yoguito.
En este inicio de debate se hicieron propuestas sobre la aplicación de una medida desjudicializadora que pudiera favorecer a todas las partes en el presente proceso. Después de discusiones, negociaciones y tener el consentimiento y la aprobación de las personas a quienes se defienden, pues se llegó al acuerdo de el otorgamiento de un criterio de oportunidad que pues básicamente consiste en la realización de 4 jornadas de trabajo comunitario por parte de las personas que están siendo sindicadas y las 21 personas dejan de ser objeto de las medidas de coerción de las que dispone el Ministerio Público, es decir, la conducción, la citación, la detención o aprehensión, la prisión preventiva y las medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Con este recurso abreviado se evita, a criterio de la abogada Tzul, un desgaste para la comunidad y las familias. Los 21 comunitarios deben cumplir con 4 jornadas de trabajo comunitario, la redacción de un comunicado para dar a conocer lo sucedido en la audiencia y los acuerdos alcanzados. El caso de Chicoyohuito consiste en que el ejército de Guatemala arrebató tierras a la comunidad de Chicoyohuito en el año de 1968. Este territorio fue convertido en la Zola Militar número 21, ahora conocido como Creonpaz. 55 años de lucha para exigir la devolución de sus tierras llevaron a que los 21 comunitarios fueran criminalizados luego de realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas, haciendo valer su derecho constitucional contenido en el artículo 33 de la Carta Magna de Guatemala. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, informó Juan Pablo Montenegro Rojas. En México. Y seguimos desde la cabina de Voces Nuestras compartiéndoles la información más relevante desde nuestros territorios, de México hasta Panamá. Y hoy también vamos a compartirles un reportaje de la serie Vientos de Autonomía, en esta ocasión sobre la comunidad de Ayutla, la brisa del primer gobierno comunitario en Guerrero, donde la Asamblea de los Pueblos Originarios es la máxima autoridad. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de La Cooperacha. Ayutla, la brisa del primer gobierno comunitario en Guerrero. Entre la Costa Chica y la montaña de Guerrero, en medio de marcados contrastes entre el paisaje y la marginación, Ayutla de los Libres emergió en 2018 como la primera experiencia de gobierno municipal comunitario de ese estado. Su población campesina de los pueblos Mepá, Tunsabi, Mestiza y Afrodescendiente no ha tenido una lucha fácil para cambiar el sistema de partidos al de usos y costumbres. Debió enfrentar a la inseguridad, a los cacicazgos locales, al abandono institucional y a la arraigada discriminación. Así lo recuerda Longino Hernández Campos, coordinador del pueblo Tunsabi del primer gobierno comunitario. La gente de Ayutla era muy racista. Cierto punto hasta nos querían correr de aquí de Ayutla, de la cabecera, de aquí del ayuntamiento que es casa del pueblo. Decían, ¿no?, de que nosotros qué hacíamos aquí, porque pues éramos guarachudos, éramos indios, éramos guancos, éramos todo, ¿no? Esa es discriminación que hacía que nosotros nunca vamos a poder gobernar. No tenemos esa capacidad para gobernar. Era lo que nos decía. El matrimonio de Severo Castro y Hortensia Aldaco había hecho de la presidencia municipal su patrimonio y herencia. Habían alternado el cargo y pretendían perpetuarse a través de su sobrina Yesenia Castro Nava. Al cacicazgo se le sumaba el abandono. Podían pasar 10 años sin ninguna obra en comunidades indígenas. Pero lo que colmó la paciencia fue la inseguridad. El crimen organizado se apoderó de Ayutla desde el 2008.
Eneida Lozano Reyes, primera coordinadora del pueblo mestizo, recupera esta etapa dolorosa. Se empezó primero con la venta de droga, después las extorsiones, después los cobros de piso, los secuestros, los asesinatos. Eso desencadenó, ¿no?, que el pueblo se organizara. Y cuando logramos tener seguridad, nos dimos cuenta del abandono total en el que nos encontrábamos, porque nuestro gobierno que estaba en ese momento, pues no se preocupó. Y al mismo tiempo nuestro líder moral también nos decía, ustedes tienen en la mano el poder, ahora son sujetos de derecho y ustedes pueden decidir, se pueden cambiar las cosas. Hay otra forma de gobernarse. En 2014 inició el proceso para sacudirse el sistema de partidos. Se tuvieron que sortear trabas, como un estudio antropológico para saber si había pueblos originarios, una consulta ciudadana para preguntar si querían autogobernarse, un juicio que llegó a instancias federales y finalmente se logró el reconocimiento institucional que destacó a la Asamblea Municipal Comunitaria como la máxima autoridad. ¿Qué cambió entonces? Es la voz de Raimundo Nava, primer coordinador del pueblo Mepá desde Plan de Gatica, la comunidad más alejada de la cabecera municipal. Para nosotros como gobierno comunitario fue la asamblea quien aprobó de que el recurso tiene que decidir por la asamblea de acuerdo a sus necesidades. Nosotros pudimos cumplir cada comunidad 3 obras. Caso concreto aquí en Plan de Gatica, primer año hicimos esta pavimentación. Ya el segundo año, como la necesidad es muy grande, lo que decidimos, mejor hay que comprar lámina para todos nuestros compañeros, para que vayan remendando sus casas. Ya el último año electrificamos precisamente ya esta segunda etapa de gobierno comunitario. Ahora sí, vamos a remodelar la cancha con todos sus equipamientos. Ayutla está conformado por 141 comunidades y lo habitan 70,000 personas. Es el municipio más grande de la Costa Chica y el tercero en recibir el mayor presupuesto del estado. Tal vez su logro más grande, como dice don Raimundo Nava, es la enseñanza colectiva de que las decisiones las debe tomar el pueblo. La fuerza está en la asamblea, en la comunidad, no hay otra. La asamblea es la única que puede tener la decisión. La amenaza es fuerte porque le estamos despertando al pueblo. El pueblo es el gobierno, no hay otro lado. El gobierno es el pueblo, puede decidir y hacer y deshacer como lo quiera, pero siempre que sea el pueblo. Vientos de Autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomías.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Mi nombre es Mariano Jiménez y emigré por falta de oportunidad. En el 2017 me mudé a Caracas para empezar a estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Y lo que en un principio fue amor por la carrera, pronto se volvió una pesadilla. En el mundo hay en promedio casi 300 millones de migrantes y según ACNUR, más de 5 millones son de origen venezolano. La migración no se va a terminar porque no se visibilice. Por eso, lo mejor es ser empático con quienes cruzan sus fronteras. Debemos permitir que los hombres, mujeres y sus familias puedan rehacer sus proyectos de vida. Apóyalos, dale la mano. Migrar también es un derecho. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así hemos llegado al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras.
Y no puedo despedirme sin antes agradecer enormemente a la red de corresponsales que nos envían información cada semana desde sus territorios en los distintos países de nuestra región mesoamericana. Y por supuesto, gracias a usted que nos escucha y que comparte esta información para que las voces de las personas, comunidades y organizaciones sociales sigan siendo escuchadas. No olviden seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook. Incluso pueden escucharnos también en Spotify cada semana con la información del informativo mesoamericano. También recuerden visitar nuestras exhibiciones interactivas de memoria histórica en vocesnuestras.org. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.